Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El propósito de la ley. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco sabría que codiciar es malo si la ley no me dijera no codiciarás. Hoy hay que poner 3 elementos claves en cuanto a este tema. El primero es, ¿la ley en Gálatas a qué se refiere? Bueno, sencillamente se refiere a todo lo que en la Biblia se llama ley. Ley es la voluntad de Dios y está expresada en toda la Biblia. Esa voluntad de Dios estaba expresada en una ley ceremonial que fue escrita por Moisés, que Dios se la dictó a través de los ángeles, y está expresada en la ley moral de los 10 mandamientos. Después habría que analizar cuál es temporal y cuál es eterna, y eso lo veremos en el día de mañana. Pero es importante que hoy veamos el propósito de la ley de Dios. Recuerde que la ley de Dios es su voluntad, lo que Dios quiere que yo haga para que sea feliz y haya armonía en mi vida, en mi corazón y con los demás. Porque cuando no hay ninguna ley que nos regule, viene el caos y las dificultades. Vean, imagínense la ley de tránsito. Las leyes de tránsito, si lo vemos desde el punto de vista positivo, nos evitan el caos, nos evitan los accidentes, evitan que todo el mundo tome decisiones como quiera, que eso se llama anarquía, y nos evitan que nos muramos. Alguien se pasa en un semáforo en rojo porque quiero y me mata. Una persona que se pasa en un semáforo en rojo es un intento de asesinato porque el otro va en verde y cree que tiene la vía libre. Bueno, con la ley de Dios, es decir, con su voluntad para nosotros, ocurre lo mismo. Nos quiere evitar caos, accidentes, anarquía y muerte. ¿Recuerdan lo que dijo el texto de hoy de Romanos 7:7? Pablo dice, yo no me hubiera dado cuenta en la vida que codiciar era malo si la ley de Dios no me dijera, óyeme, codiciar es malo. El segundo punto que quiero que veamos es que la ley le revela al ser humano que está equivocado, que es pecaminoso y que necesita la gracia de Dios para ser restaurado. O sea que la ley no tiene la finalidad de arreglar el hombre porque no es capaz de obedecerla. Es todo un conjunto entre la justificación por la fe y la obediencia. Y el tercer elemento es que Dios es un Dios de orden, es un Dios de armonía, es un Dios de paz, es un Dios de vida. Véalo al contrario, el diablo es de desorden, de desarmonía, de guerra y de muerte. Eso significa que hay un plan satánico para cambiar las cosas como Dios la dijo, para hacerlas al revés. Noten nada más en el ejemplo del matrimonio en Génesis capítulo 2. Deje el hombre a su padre y a su madre, únase a su mujer y sean una sola carne. Dejar al padre y a la madre es independencia. Unirse a su mujer es casarse con ella y ser una sola carne, luego acostarnos a tener vida sexual. Hoy el diablo dijo no, primero acuéstense a tener vida sexual, luego les tocará casarse porque quizás haya un embarazo de por medio y finalmente, como nos agarró de sorpresa, terminemos viviendo en la casa de uno de nuestros padres. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Poner al contrario las cosas como Dios las ha dicho. Él quiere hacer 2 cosas con la ley de Dios. O la quita, está abolida y no hay que guardarla, porque Cristo ya la guardó por mí en la cruz, o impídanles que obedezcan. Las 2 cosas son parte de ese plan. El propósito de la ley es solo mostrarnos un camino, mostrarnos una circunstancia, mostrarnos un límite que nosotros debemos obedecer. Por eso, cuando combinamos el remo de la fe y el remo de la obediencia, encontramos que cada uno tiene su función. Pablo se está discutiendo fuertemente porque los judaizantes están enseñando que la manera de ser salvados es haga obras, obedezca, pórtese bien. Pero Pablo dice, el ser humano ni quiere ni puede. La verdadera dirección y el verdadero sentido de lo que Pablo enseña de justificación por la fe es que
Primero, por la gracia de Dios, conocemos a un Dios bueno y amoroso que estuvo dispuesto a sacrificarse por uno, y luego esa relación con ese Dios amoroso nos llevará automáticamente a la obediencia. Seguiremos tratando este difícil e interesante tema y tratando de ponerlo lo más sencillo para que todos lo podamos entender, porque esto que estamos viendo esta semana es clave para nuestra salvación, y salvación es tener una buena relación matrimonial, tener buenas relaciones con los demás, sacar adelante mi empresa y también tener a Dios en mi corazón para ir algún día a vivir en su reino. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.